orden del día es el expediente 4032/2021, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu. Nela. Egunon. Bueno, lo primero, voy a aprovechar para volver a hacer la defensa de la propuesta que hicimos en la anterior legislatura y que volvemos a hacer en esta, que es la realización de un pleno mensual. Llevamos, en el año anterior, hemos tenido 10 plenos en total. Esta moción se presentó en noviembre. Se presentó cuando se estaba debatiendo en Parlamento Vasco la ley conocida como Ley Tapia, y la ley hoy en día está aprobada. De alguna manera, aunque solamente sea, bueno, agradecemos el hecho de que se haya traído, aunque solamente sea a título testimonial, porque la ley está ya aprobada. A pesar de que, bueno. Entonces, la moción viene a decir que este pleno muestra su rechazo y oposición a la posible modificación de la Ley de Ordenación de Territorio para incluir la nueva figura de proyectos de interés público superior o cualquier otra que resulte lesiva para la autonomía local de nuestros ayuntamientos y suponga una vulneración de nuestra democracia local. Este pleno insta a la Asociación de Municipios Vascos Eudel a que en defensa del interés municipal de los ayuntamientos manifieste públicamente su oposición y realice todas las gestiones pertinentes para evitar la posible modificación de la Ley de Ordenación Territorial en los términos descritos en el punto anterior. Y este pleno acuerda enviar el contenido de esta moción al Parlamento Vasco y a la Asociación de Municipios Eudel. Desde EH Bildu hemos denunciado públicamente, se han hecho además pues aportaciones en Parlamento, porque no nos parece bien, estamos en contra de que sea Gobierno vasco quien tenga una facultad por encima del bien y del mal, por decirlo de alguna manera en este caso, y que se arrogue la facultad de entrar en asuntos que pueden pertenecer a la propia autonomía de la política municipal. Ha habido una falta de transparencia total, puesto que se ha modificado una ley básica por la puerta de atrás, modificando una nueva ley. Y bueno, pues por eso es el hecho de presentar esta moción. Eskerrik asko, Nela. Kepa. Somos conscientes de los grandes retos medioambientales que se le plantean a la humanidad en su conjunto, tanto a nivel global como a nivel local. El cambio climático, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la gestión de los residuos que evita el despilfarro de recursos y la plastificación de los mares, entre otros. Reiteramos nuestra necesidad de afrontar de manera decidida acciones efectivas y concretas a favor de la descarbonización de nuestro modelo energético, actuando en la mitigación de sus focos y en la eficiencia energética de los procesos asociados. Asimismo, la necesaria gestión responsable de nuestros residuos nos llevará a implementar medidas que avancen de manera decidida en la economía circular y la compra pública verde, y para combatir la contaminación en todas sus manifestaciones y proteger así la salud de las personas y la pérdida de nuestra biodiversidad. Asumimos el interés público general de estos objetivos, un interés que, por su propia naturaleza, debe ser compartido e impulsado por los vecinos y vecinas de los municipios, un objetivo común de país que entendemos debe ser liderado por el Gobierno vasco para dar respuesta a la amenaza climática en la que estamos inmersos. Reconocemos la legitimidad de la mayoría democrática del Parlamento vasco para aprobar una ley que pueda responder con eficacia a la toma de soluciones necesarias y urgentes a los antedichos retos acuciantes, habilitando para ello al Consejo de Gobierno del Gobierno vasco, siempre con la garantía de la tramitación responsable, transparente, garantista, incumpliendo con todo rigor los requerimientos exigidos por los procedimientos establecidos para ello en la legislación ambiental. Consideramos que la figura de los proyectos públicos de interés superior que se ha aprobado en la ponencia de que trabajaba el Parlamento vasco, el proyecto de ley de administración ambiental, pretende posibilitar precisamente la respuesta a estos retos desde la responsabilidad como sociedad, abogando por la defensa de los valores ambientales y posibilitando aquellas instalaciones necesarias para llevar a cabo los compromisos en gestión sostenible de residuos en los planes de fomento de economía circular y en la producción de energías limpias que permitan avanzar debidamente en la descarbonización de Euskadi para hacer frente al cambio climático. Del mismo modo, somos conscientes de que la actitud que se resume por la expresión de "not in my backyard" no puede llevarnos a perder el último tren para la reformulación del nuevo modelo energético
y económico sostenible que defienda una transición ecológica justa. Es que ricasco, tema. Iñaki. Bueno, Egunon, de lo que se habla en esta moción, al final es de las consecuencias de la reciente aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de Administración Ambiental, también conocida como la Ley Tapia, que se aprobó con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista y con el voto en contra de todos los partidos de la oposición. Esta nueva ley permite que el Gobierno vasco apruebe lo que denomina proyectos de interés público superior, o sea, cualquier infraestructura, incluso cuando se rechace por los ayuntamientos y sin tener en cuenta para nada la opinión de la ciudadanía más cercana. Es decir, que de nada va a servir, por ejemplo, que aprobemos entre todos los que vivimos en Zalla un plan general de ordenación urbana, como se pretende, cuando luego el Gobierno vasco puede decidir, sin contar con nosotras y nosotros, que una determinada infraestructura pues, se construya donde a ellos les parezca adecuado. Y todo esto, según nos cuentan, se hace por el interés general. Desde luego, para los que vivimos en Enkarterri en general y en Zalla en particular, es como para echarse a temblar. Por el interés general nos han colocado ya en Enkarterri la incineradora de residuos urbanos de Zabalgarbi, el vertedero de residuos urbanos de Artigas, la planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos urbanos de TMB y ya en nuestro propio municipio la planta de Glefarán y el vertedero de Zalla. Y es que es de estos proyectos de los que estamos hablando, como han denunciado determinados colectivos, agentes sociales y sindicatos. A modo de ejemplo, el sindicato ELA anuncia en una reciente nota de prensa, y leo textualmente, que aunque aún no se haya concretado cuáles serán dichos proyectos, es de suponer que los mismos responderán solo a los intereses privados de unos pocos. Y cita, entre los proyectos posibles, pozos de gas, incineradoras, líneas de alta tensión y grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Y a estos proyectos habría que añadir la ampliación de los vertederos existentes. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo la propia consejera Tapia, artífice de esta nueva ley, en una comparecencia que hizo el pasado día 12 de noviembre en el Parlamento Vasco, cuando puso el ejemplo del riesgo de colapso que existe a corto plazo en nuestra comunidad autónoma si no se da una respuesta a la necesidad de eliminación de residuos ante la ausencia de espacio en vertederos. Así que, llegados a este punto, sí que nos gustaría hacer una pregunta a nuestro alcalde como máximo representante de este ayuntamiento. ¿Está nuestro alcalde a favor de una ley que permite que desde el Gobierno vasco se decida de forma unilateral y de hoy para mañana la ampliación del vertedero de Zalla o de la planta de Glefarán sin contar con la opinión de las vecinas y vecinos de nuestro pueblo? Porque realmente es esto de lo que estamos hablando. En Zalla Bay, desde luego, pues no estamos a favor de esta ley. Creemos que es antidemocrática, creemos que ataca frontalmente la autonomía local y por eso pues vamos a votar a favor de la moción. Es que ricasco. Es que ricasco, Iñaki. Nela, Josu, perdón. Hombre, yo creo que la política hay que, las cosas importantes de la política hay que hacerlas con un poco de sentido de la responsabilidad. Y el sentido de la responsabilidad puede llevar en determinados momentos a poderse plantear este tipo de cosas. Imaginemos que en Zalla, por Zalla tiene que pasar una línea de alta tensión, la que sea, porque es imposible que no pase por Zalla, por el propio recorrido, y entonces pues resulta que el Ayuntamiento de Zalla se opone a que pase esa línea de alta tensión. Entonces, ¿qué pasa? El destino al que vaya esa línea de alta tensión se queda sin fuerza eléctrica. Yo creo que una cosa es reclamarle a las instituciones públicas todas las responsabilidades en materia de seguridad, que hagan las cosas debidamente, etcétera, y otra cosa es decirle, no, es que prestarle a un ayuntamiento, a una entidad inferior con respecto a la superior, por ejemplo, prestarle la posibilidad de que se cierre automáticamente a una infraestructura que pueda ser vital para esa región o para esa zona. Por lo tanto, yo creo que, hombre, habrá que en cada momento y en cada cosa que se plantee, habrá que exigirle a la institución unas responsabilidades, que actúe con determinada responsabilidad, que lo haga después de un debate importante, de un debate público
sobre las circunstancias, sobre la forma como tiene que desarrollarse todo eso, pero de ahí a plantear que no se puedan, que esta ley sea o que esta norma sea tan importante como para que haya que dejarla y no convertirla en un instrumento de las instituciones, pues desde luego me parece que es excesivo. Por lo tanto, pues a mí me parece que no viene a cuento esta aprobación en estos momentos. Nela. Bueno, pues por responder un poco a Kepa, que está muy bien, la lectura que ha hecho es muy bonita, pero bueno, pues no deja de ser eso, una lectura. Y es una declaración institucional que luego lo que cuenta pues son los hechos y las obras. En cuanto a hechos y obras, pues bueno, Iñaki ha hecho una exposición, por ejemplo, muy clara de lo que pueden ser de lo que son esos proyectos de interés superior. Y es que además la moción no va de medio ambiente, va de ordenación del territorio, efectivamente. De medio ambiente podemos hablar muchas cosas, podemos decir muchas cosas. De hecho, se han hecho cantidad de declaraciones institucionales. Euskadi sigue sin bajar emisiones las emisiones de carbono. Quiero decir que se pueden hacer cantidad de declaraciones, cantidad de lecturas, pero lo que cuentan son los hechos. Y los hechos pues son los que son. Y no va de defensa de medio ambiente, va de otro tipo de infraestructuras que van a ir precisamente a imponer a ciudadanos y ciudadanas proyectos que posiblemente no se quieran, no se compartan y por eso se imponen. Y con respecto a lo que ha dicho Josu, si se imponen, ¿qué le vamos a exigir nosotros y nosotras a instituciones superiores? ¿Qué cuentan? ¿Cuándo se cuenta con la ciudadanía? ¿Qué se cuenta con la ciudadanía cuando se hacen este tipo de leyes? ¿Se ha contado con la ciudadanía para hacer esto? ¿Se cuenta con la ciudadanía para hacer otro tipo de proyectos? No, Josu, lo conocemos todos y lo sabemos todos. Y con respecto al ejemplo también de la línea de alta tensión, pues bueno, está bien, pero también a ese argumento se le puede dar la vuelta. ¿Por qué tiene que pasar por Zalla una línea de alta tensión? ¿Por qué tiene que alimentarse alguien de energía a través de una línea de alta tensión de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros? Con respecto a ese ejemplo, ¿por qué no fomentamos políticas de abastecimiento de energía local? Quiere decir que cuando se plantean cosas siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas. En la política de base de cada partido, de cada organización, de cada asociación, en esas bases ideológicas está el cómo desarrollar ese tipo de necesidades o cómo abastecer ese tipo de necesidades. ¿No? ¿Iñaki, algo más? ¿Jesús? Sí, sobre una cosa que acaba de decir Nela. O sea, que Zalla es propiedad. Yo tengo una propiedad en Zalla, aparte de mi piso, mi casa. Entonces, o sea, es que Zalla no es una propiedad ni siquiera de los habitantes de Zalla. Que no es que los habitantes de Zalla sean propietarios del municipio, de la superficie del municipio. Por lo tanto, yo creo que bien, me parece muy bien que cuidemos mucho nuestro entorno y lo que sea necesario, pero en todo caso, pues a mí me parece que muchas cosas de servicios de los que se ponen en Zalla, o sea, que lo que queremos hacer es una selección, lo bonito para mí. Aquí ponemos los pájaros cantores y aquí ponemos los tordos. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que, en todo caso, pues hombre, hay que hacer que las cosas sean lo más humanas y lo más normales posibles, pero creo que en eso están todas las personas, los responsables públicos que están en las instituciones, sean de Bildu o sean incluso del Partido Socialista, que ya tiene narices. Pues eso. Pasamos a votar. Votos aldeko botoak. Kontrako botoak. Punto cuarto del orden del día.
Perdón, punto tercero del orden del día, ruegos y preguntas. Iñaki, ¿alguna cosa? Nela, ¿alguna cosa? Josu, pues no habiendo más puntos en el orden del día, será por terminar la sesión. Esto que yo doy paso. A mí. ¿Y este también? Sí, ¿O hasta las sí, dos? sí.